Hay algo dentro de usted que se siente inquieto, una especie de energía extraña, casi como si algo estuviera preparándose para emerger desde lo más profundo. No puede explicarlo con claridad, pero percibe que está a punto de dar una vuelta decisiva en su vida. Y sin embargo, en lugar de obtener claridad, aparece la confusión. En lugar de entusiasmo, surge una angustia silenciosa. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con usted? Carl Jung denominaba este fenómeno como una invasión arquetípica. Cuando un arquetipo específico comienza a despertar desde el inconsciente, es como si el alma se preparara para atravesar una transformación profunda. No se trata de una etapa cualquiera, es como si un nuevo usted estuviera tocando a la puerta, y rara vez lo hace de manera suave o discreta. Es justamente en ese punto donde muchas personas se rinden. Cuando la vida parece presionar más de lo habitual, cuando las relaciones se tornan intensas, cuando los sueños se vuelven más vívidos y las crisis se hacen más frecuentes, ahí es cuando un arquetipo dormido empieza a moverse en el interior, y si no se está preparado, se corre el riesgo de confundir este despertar con una caída. Pero, ¿qué ocurriría si le dijera que este malestar no es un error, sino una señal? Que la confusión que ahora experimenta podría ser, en realidad, el primer paso hacia su auténtico proceso de individuación. Jung afirmaba: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El arquetipo que se aproxima en estos momentos cumple precisamente con esa función: despertar la conciencia de sí mismo. Lo más curioso es que este arquetipo no aparece cuando todo está en calma. Surge en medio del caos. Se manifiesta cuando ya no logra reconocerse frente al espejo, cuando su vida parece estar desmoronándose en silencio. Es en ese vacío, en ese terreno incierto, donde entra en escena como un actor que espera el colapso del escenario para asumir el papel principal. Quizás su nombre no le resulte familiar, pero lo reconocerá en cuanto lo describa. Antes de eso, deténgase en el patrón que se repite. Ha comenzado a distanciarse de ciertas personas, no porque exista rechazo, sino porque ya no logra sentirse parte de ese mismo círculo. ¿Lo ha sentido? Descubre que algunas ropas ya no representan lo que es, que ciertos lugares parecen drenarle la vitalidad, que costumbres que en el pasado le tranquilizaban, ahora le resultan vacías y sin sentido. Esto que usted está experimentando no es únicamente madurez. Es el anuncio de que un arquetipo está en movimiento. Tal vez se encuentre al borde de una transformación radical, no de esas modificaciones superficiales que acompañan las promesas de inicio de año, sino de una reestructuración interna, una revolución silenciosa que empieza a cambiar sus prioridades, sus deseos y hasta la manera en que sueña. Y aquí surge lo que suele causar mayor temor. Comienza a sentir que está a punto de perderlo todo: amistades, identidad, estabilidad. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que lo que en realidad se deshace es precisamente aquello que le impedía vivir su auténtica travesía? Este arquetipo no trae consigo garantías, ni se presenta con un manual de instrucciones. Se manifiesta como una invitación, casi como una convocatoria inevitable, como si la vida misma le dijera: ha llegado el momento. La mayoría de las personas se asustan y retroceden. Sin embargo, algunas escuchan ese llamado y, aún temblando en lo más profundo, se atreven a dar el primer paso. Quizás usted se encuentre en ese umbral ahora mismo. Permítame darle el hilo que lo mantendrá atento hasta el final. Cuando este arquetipo se activa, no solo transforma su manera de pensar, modifica incluso la forma en que camina, habla y contempla el mundo. Desprograma su antiguo yo para abrir espacio a algo nuevo. Y cuando este proceso comienza, los signos son sutiles pero intensos. Despertar en la madrugada con una sensación extraña, sentir la necesidad de abandonar todo y empezar de nuevo, llorar sin una causa aparente, permanecer en silencio durante horas. Nada de esto es debilidad, es transición, y aquí le dejo una pregunta que resonará en su mente hasta que logre comprenderla. ¿Quién sería usted si dejara de resistirse a este llamado? Porque este arquetipo tiene una misión: quebrar lo que ya no le sirve para finalmente liberarlo. Y créame,
No querrá perderse lo que está por venir. Se ha dado cuenta de que antes de una gran transformación, todo parece desmoronarse al mismo tiempo, como si el universo conspirara para arrancar de usted lo que todavía lo ata al pasado. Esto no es castigo, es preparación. Carl Jung observó que los arquetipos más poderosos no aparecen cuando estamos cómodos, sino cuando atravesamos una crisis, porque es precisamente en medio del caos donde el inconsciente encuentra las grietas necesarias para emerger. Y el arquetipo que se activa en ese momento, cuando su vida está a punto de dar un giro decisivo, es conocido como el viajero o el peregrino. Pero este viajero no carga maletas ni mapas. Lo que lleva consigo son dudas, inquietudes y un deseo casi inexplicable de marcharse, aún sin tener claro hacia dónde. Se manifiesta cuando usted se da cuenta de que su identidad actual comienza a agotarse, que el papel que ha estado desempeñando ya no le queda, que aquello que lo definía ha perdido sentido. Y eso duele. Duele porque el ego detesta perder el control, pero el alma vibra, porque sabe que la travesía ha comenzado. El viajero no llega con promesas fáciles, llega desinstalando certezas. Usted empieza a cuestionar todo, sus relaciones, su trayectoria profesional, sus creencias, sus decisiones más íntimas. De repente, la vida que parecía estable se revela como una prisión adornada con flores en las ventanas. Y es allí donde la inquietud crece. Usted observa a su alrededor y piensa, no es posible que la vida sea solamente esto. Y tiene razón, no lo es. Lo que pocos conocen es que este arquetipo guarda un don valioso. Nos conecta con el llamado del sí mismo. Es el mensajero de la individuación, el proceso más profundo descrito por Jung, aquel en el que dejamos de vivir como meras copias sociales y comenzamos a convertirnos en quienes realmente somos. Pero aquí aparece el gran paradojo. Para llegar a ser quien en esencia es, debe renunciar a quien creyó ser. Por eso este arquetipo incomoda tanto, porque exige desprendimiento. Le pide abandonar la comodidad de una identidad fija, lanzarse al terreno desconocido, avanzar aún sin garantías. El viajero es aquel que camina sin certeza del destino, pero que en lo más profundo de su alma sabe que quedarse donde está sería la verdadera muerte. ¿Lo ha sentido alguna vez? Esa sensación de que algo mayor lo llama, aunque todavía no logre descifrar qué es. Un impulso de cambio que parece irracional, pero que al mismo tiempo se presenta como inevitable. Esa es la firma del arquetipo. Plantar la semilla de la duda, regar con desconcierto y esperar su decisión, huir o avanzar. Y aquí hay un detalle que casi nunca se revela. Este arquetipo jamás aparece en soledad. Cuando despierta, otros comienzan a agitarse también, como si todo el inconsciente entrara en ebullición. El curador, el rebelde, el sabio, el guerrero, todos observan a la distancia, aguardando a que usted dé el primer paso, porque solo después de que el viajero se mueve, el resto de la travesía se despliega. Pero si decide ignorar este llamado, el costo es elevado. Se presenta en forma de estancamiento, de una ansiedad persistente, de malestares sin explicación aparente, de una tristeza que no se disipa. Jung lo llamaba la neurosis de destino. Cuando se niega el camino del alma y se intenta vivir un guión ajeno, la propia psique sabotea en silencio cada intento de avanzar. Deténgase un momento y observe su vida. ¿Cuántas veces ha sentido el impulso de abandonarlo todo y comenzar de nuevo, pero se contuvo por miedo? ¿Cuántas veces ignoró ese nudo en el estómago, esa chispa en el pecho, esa intuición que le susurraba, «Atrévete»? Quizá el viajero ya haya tocado a su puerta en más de una ocasión y usted fingió no escuchar. Pero él regresa, siempre regresa, porque su misión sagrada es arrancarlo de la zona de confort y colocarlo en el sendero de la transformación. La cuestión es, ¿seguirá resistiéndose o finalmente empacará las maletas del alma? Porque cuando se dice sí a este llamado, la vida cambia, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y entonces el mundo empieza a responder de manera distinta. Lo que parecía imposible comienza a abrirse.
Lo que antes era miedo se convierte en valentía. Lo que era confusión se transforma en dirección. Y allí surge algo nuevo que late dentro. Una paz distinta, que no proviene de la certeza sino de la entrega. Una confianza silenciosa de que, aunque no conozca todo el camino, se encuentra exactamente en el lugar en que debería estar. El viajero no necesita mapas, necesita coraje. ¿Siente usted ya esa inquietud rondando en su alma? Una de las trampas más sutiles que impiden al viajero continuar es la obsesión con la explicación. La mente racional exige lógica, comprender cada paso, cada movimiento, cada razón. Pero el alma no habla en líneas rectas, habla en símbolos, en sincronicidades, en sueños extraños, en presentimientos. Y cuando el arquetipo del viajero despierta, lo invita a abandonar la rigidez de la lógica y adentrarse en el misterio. Carl Jung sostenía que la psique se organiza a través de arquetipos, estructuras universales que habitan en el inconsciente colectivo. A diferencia de lo que muchos suponen, los arquetipos no son simples conceptos intelectuales, son fuerzas vivas, campos de energía que modelan comportamientos, emociones y decisiones. Cuando un arquetipo se activa, es como si una entidad simbólica comenzara a influir en todo su interior. Y lo más delicado, esto ocurre incluso cuando usted no es consciente de ello. El viajero en particular no despierta solamente el anhelo de cambio, sino también una sensación de vacío. Un vacío que puede atemorizar, pero que resulta imprescindible, porque es en ese espacio donde lo nuevo puede nacer. Jung afirmaba: el caos es el punto de partida de toda transformación creativa. Y es precisamente en ese vacío donde su alma comienza a tejer el próximo capítulo de su historia. Pero para que ello suceda, usted necesita soltar la obsesión por controlar cada detalle. ¿Conoce esa sensación de no encajar en ninguna parte, de no pertenecer ya al pasado, de no encontrar acomodo en el presente y de sentir que el futuro aún no ha llegado? Ese es el entremundos del viajero, un espacio simbólico en el que usted ya no es quien fue, pero todavía no se ha convertido en quién será. Es incómodo, sí, pero también sagrado porque en ese intervalo el alma trabaja en silencio, organizando una nueva estructura psíquica. Y lo único que se le pide es aprender a confiar, aún sin comprenderlo todo. Otro signo poderoso de que este arquetipo está en acción se revela en sus relaciones. Amistades que parecían inquebrantables se tornan superficiales. Personas que usted admiraba ahora le resultan distantes. El viajero requiere espacio y el inconsciente lo sabe. Por eso comienza a retirar de su camino aquello que no lo acompañará en la siguiente etapa. Es doloroso, sin duda, pero también profundamente liberador. Cuando este arquetipo se introduce en su sistema, mueve cada fibra, su autoestima, su estilo de vida, sus deseos más íntimos. De repente, ideas que jamás había considerado adquieren urgencia. Prácticas que antes no tenían sentido se vuelven inevitables. Y lo más sorprendente, cuanto más se entrega al proceso, más coincidencias significativas comienzan a aparecer. Jung denominaba a este fenómeno sincronicidad, acontecimientos que no tienen una relación causal evidente, pero que poseen un sentido profundo. Un libro que se abre justo en la frase que usted necesitaba leer. Un desconocido que pronuncia las mismas palabras que usted llevaba pensando. Un sueño que parece más real que la vigilia. Estos sucesos son faros en la oscuridad, recordatorios de que usted no está perdido, sino recorriendo un sendero que el ego aún no logra comprender. Pero atención, el ego luchará con insistencia, intentará convencerlo de retroceder. Le dirá que está siendo imprudente, excesivamente soñador, irresponsable incluso. Le mostrará deudas, compromisos, papeles sociales que cree que todavía debe representar. Tratará de encadenarlo a lo conocido, porque el ego sobrevive del control y el viajero simboliza el caos. ¿Está viviendo una vida que es verdaderamente suya o simplemente interpretando un papel que otros esperan de usted? Si esta pregunta le incomoda, tal vez ya sea la hora de partir. Respire hondo, observe a su alrededor y dé el primer paso.
porque la vida que usted anhela lo espera pacientemente del otro lado del miedo.